Presidenta, muchas gracias. Yo solicitaría que invitáramos nuevamente al ministro de Defensa porque preparé una presentación con todo el juicio para que él me hiciera el favor de atenderme. Yo sí le pediría el favor al ministro de Defensa porque se lo anticipé la semana pasada. Una explicación muy juiciosa, ahondando y felicitando y agradeciéndole al senador Camilo por haberme permitido suscribir esta proposición. Y es cierto que los problemas de la fuerza pública en materia laboral son muchos, son muy complejos, son diversos, y esto precisamente se ha presentado porque el Congreso de la República nunca, desde hace casi 30 años, asume su responsabilidad desde este escenario para legislar, para que no hayan esos vacíos, para que no hayan esas dudas, y por eso se presentan todas estas inconsistencias que finalmente perjudican a los miembros de la institución, quienes en este momento no tienen la potestad de defenderse, no tienen la facilidad de protestar, porque por Constitución se les prohíbe esta oportunidad. Presidenta, no sé si el señor ministro, porque es que ya el ministro de Hacienda se fue. Doctor Manuel Virgo, ya el ministro. Bueno, gracias. Sí. Señor ministro, muchas gracias. Yo voy a ser muy corto, muy preciso, muy conciso, como me enseñaron en la fuerza pública, para poder entender uno de los tantos problemas que tenemos, pero particularmente este de la policía, porque realmente sí es injusto lo que está sucediendo con los miembros del nivel ejecutivo, señor ministro. Yo he titulado esta presentación una guerra jurídica adicional a la que nos están mostrando la que están ejerciendo ciertos grupos, ONGs, en contra de la fuerza pública, pero lamentablemente con este caso yo he descubierto que también tenemos una guerra jurídica institucional para con los mismos miembros de la institución. Es grave. Para tal efecto yo, senador Camilo Romero, voy a hacer una línea de tiempo para poder entender un poco lo del nivel ejecutivo, porque es que usted lo dijo, hay dos sentencias del Consejo de Estado, señor ministro, y lo raro es que sale una circular, una directiva, no sé, no tiene ni siquiera, solamente tiene ni número, del 4 de octubre del 2012 de la Secretaría General de la Policía Nacional, firmada por el señor coronel Ciro Carvajal, dizque para hacer precisiones, aclarar inquietudes, resolver dudas y expectativas del personal del nivel ejecutivo con respecto a las sentencias del Consejo de Estado. No sé hasta dónde un funcionario, y lo digo de manera respetuosa, puede aclarar una sentencia del Consejo de Estado, sobre todo trayendo acápites que, si bien están contenidos en las sentencias, no hace lo que pretende hacer, que es aclarar inquietudes. Por eso, este debate, señor ministro, para poderle explicar, y yo también voy a dirigir a los miembros del nivel ejecutivo, porque ellos van a ver y poder explicar realmente qué es lo que pasó. Para eso me voy al año 1990, señor ministro, donde el Congreso de la República se despoja de su responsabilidad y con la ley 66 le dice: Ministerio de Defensa, usted reglamente el estatuto de personal de la fuerza pública, fuerzas militares y Policía Nacional. Entonces la policía o el Ministerio de Defensa saca el decreto 1213 del año 90, que es el que habla, y me voy a concentrar solamente en el tema de la asignación de retiro, que es lo que queremos explicarle a todo el personal del nivel ejecutivo y a los colombianos para poder entender, y a los asistentes de esa comisión, sobre el tema. Viene el decreto 1213, y este decreto dice que para obtener la asignación de retiro se pueden hacer por dos vías. A los 15 años, cuando la policía le diga por retiro discrecional, por mala conducta, en fin, usted se va, tiene derecho a media asignación de retiro, a los 15 años. O lo puede hacer a los 20 años por voluntad propia.
Entonces, este es un decreto ley que queda consagrado. Entonces, a partir de ahí, todo el personal que ingrese en el año 90 se pensiona o tiene la asignación de retiro a los 15 o a los 20 años. Viene la ley 180, la ley 180, con base en las mismas facultades, crea el nivel ejecutivo, y aquí viene el gran distractor y el primer instrumento de guerra jurídica contra nuestros miembros de la institución. Este decreto solamente le dice las facultades para crear el nivel ejecutivo, para crear los grados, subintendente, patrullero, hasta comisario. No habla de tiempo de servicio, sí, ni de intendente jefe. Seguidamente viene el decreto 132, que ya de manera particular dice que los grados serán comisario, subcomisario, intendente, subintendente, patrullero. Viene entonces, aquí viene la primera, digamos, inconsistencia. Viene el gobierno nacional y modifica, sin tener facultades, el tiempo de asignación de retiro. Dice, no, a partir del 95, con este decreto, ya ustedes no se van a pensionar con 15 años, sino con 20, señor ministro. Aquí está el primer decreto, donde dice que con 20 años, señor ministro, con 20 años dice que se va a pensionar. Esto no lo puede hacer el gobierno nacional. Y no lo digo yo, lo dijo la sentencia del Consejo de Estado del año 2004, donde esto no lo transcribe la circular firmada por el señor Coronel, y dice que la regulación de tales presupuestos o requisitos no puede ser diferida o trasladada, ni siquiera al legislador extraordinario. Es decir, el Consejo de Estado dice, usted ni siquiera, así lo desee, no pueden decirle al gobierno nacional, legislen sobre temas de asignación, senador Lozano. Eso no lo pueden hacer, eso lo tiene que hacer el Congreso a través de una ley. Sin embargo, el Ministerio de Defensa lo hizo con ese decreto. Pues por supuesto se cae, es declarado nulo ese decreto. Inmediatamente, nuevamente con facultades extraordinarias, viene la ley 923. Esta ley sí modifica la asignación de retiro, ya no dice que son a los 15 años ni a los 20, dice que son a los 18 años y a los 25 años. ¿Pero para quiénes? Para quienes ingresen a partir del año 2004, porque un principio laboral dice que hay que, y lo reitera la Constitución, hay que conservar o hay que garantizar los derechos adquiridos. Pero como ya, senador Camilo Romero, usted lo decía, ya en el ministerio sabían que eso se iba a caer, porque ese es el truco, a eso le juegan, sacar decretos con la presunción de legalidad, esperar un tiempo, que lo declaren uno y volver a sacar otro decreto. Volvieron y lo hicieron. Lo hizo el Ministerio de Defensa con el decreto 4433, lo mismo, a 20 años. 20 años y 25. ¿Por qué vuelve a hacerlo a 20 años? Y le dijo ya la sentencia el Consejo de Estado que no puede, que ellos no pueden legislar en materia de pensiones, de asignación de retiro, pero vuelven y lo hacen. 20, 25 años. Por supuesto, ¿qué va a pasar con esto? Se cae, como lo dijo el senador Romero, se cae con la sentencia del año 2012, recientemente el Consejo de Estado, volviendo a decir lo mismo. Dice, ustedes no pueden, ustedes se extralimitan, no pueden hacer eso. Sin embargo, el gobierno nacional no podía variar ni modificar el régimen prestacional de los miembros de la fuerza pública, en tanto se repite, era una materia que se hallaba reservada a la ley, y de otra parte existía una clara protección especial para quienes se habían acogido a la carrera de nivel ejecutivo. Vuelve, lo dice aquí el Consejo de Estado. Sin embargo, y es aquí donde viene el cuestionamiento, de manera sistemática, nuevamente, el decreto firmado, señor ministro, por usted, no sé, yo creo que lo hacen firmar y no le explican bien, o no le hacen leer las fallos del Consejo de Estado, no le dicen que ustedes no pueden volver a modificar, y vuelven tercamente con el decreto 1858 a decir que son 20 años, pero por favor, lo que decimos que la ley es la única que puede establecer periodos para asignación de retiro, que son 18 y 25 según la ley 93, pero vuelven y ustedes acá 20 años. Esto es una tomadera de pelo con el personal del Ministerio Ejecutivo. Lo hacen un decreto porque, pues claro, esto no es ilegal, porque se presume que estos decretos tienen toda la fuerza vinculante, pero esto no tiene presentación alguna, senadores.
no tiene presentación que el gobierno siga sacando decreto, modificando, subiendo a 20 años, cuando la ley dice que es a 28, cuando el Consejo de Estado le dijo que no puede modificarlo, pero lo siguen haciendo. Por eso hay esa confusión, por eso hay esa inconformidad por parte del nivel ejecutivo. Por eso, por ejemplo, el siguiente caso de patrulleros que terminan de mototaxistas, porque precisamente aquí está un derecho de petición que eleva José Neftalí Arias. El Ministerio de Defensa le reconoce que estuvo 15 años de servicio y 3 días. Es decir, él entró en el año acobijado por el decreto 1213, tiene derecho a su asignación de retiro, y le dicen, no, usted no tiene derecho a la asignación de retiro porque usted lo cobija la ley 923, cuando la ley 923 fue posterior a su ingreso. Pero aquí le reconocen el tiempo de servicio y le dicen, usted no tiene derecho a su asignación de retiro. Hoy en día, este muchacho está de mototaxista después de laborado 15 años con la Policía Nacional, de tener la documentación. Y lo triste es que el juego que le hacen, le envía el derecho de petición, se lo radican al director de la policía, lo pasan a cesantías, lo pasan a talento humano, lo pasan a CASUR, lo pasan a sanidad, no le responden y finalmente él está en este momento desprotegido laboralmente. Eso es lo que yo voy a solicitar, que la Procuraduría General de la Nación averigüe, investigue, porque esa conducta reiterativa de expedir decretos sin competencia. Si el Consejo de Estado, si la ley es clara, ¿por qué el gobierno nacional saca decretos aumentando la edad de asignación de retiro a 20 años? En ninguna parte lo puede hacer. Eso es un punto. Y para finalizar, señor ministro, que este va a ser objeto de otro debate, es con el tema de los ascensos. Señor ministro, ¿usted sabe cuánto le cobran a un nivel ejecutivo para poder concursar para ver si asciende o no? 600,000 pesos. Debe consignar 600,000 pesos para concursar. Yo no sé en qué entidad del Estado, señor ministro de Trabajo, qué empresa del Estado colombiano le cobra a sus empleados para poder concursar. ¿Ah? Esto yo no lo creía y yo no lo podía, me cogí la cabeza, pero ¿cómo así? Cuando yo estuve en las fuerzas militares, para ascender, el único requisito era tiempo de servicio y mi hoja de vida. Ahora se inventaron el concurso, que también estamos en duda si eso tenía competencia para ustedes legislaran sobre el concurso, pero además le cobran 600,000. Entonces muchos que logran pasar, tuvieron que participar o concursar 2 veces, haber consignado 600,000 pesos, con el agravante que hay unas denuncias que sería bueno que investigaran en la institución, que están cobrando un paquetico de 1.200.000 pesos para garantizarles su ascenso. Senador Lozano, están comprando, y por eso ha generado una corrupción y un malestar impresionante. Pero es triste que la policía abra el concurso. Si quiere la ley de concurso está bien, porque el concurso tiene una filosofía de que los mejores asciendan, pero eso lo puede hacer el servicio civil. Pero obligarlos a consignar 600,000 pesos para concursar, para ascender, eso me parece lo más absurdo, lo más aberrante, que nuestra fuerza pública esté pasando eso. Yo dejo estos 2 temas puntuales, señor presidente, señor ministro, porque me parece lo más grave que sigamos con esta guerra jurídica contra nuestros miembros de la institución. Y para finalizar, solamente con el nivel ejecutivo, por ejemplo, esta figura que se crearon con el intendente jefe, que son 7 años, entonces un miembro de la Policía Nacional que aspiraba a llegar a ser comisario para tener un salario más alto, no, pues ya con intendente ya tiene los 25 años, ya tiene que retirarse de intendente, y de intendente está con su pensión de 1.700.000. Para llegar a comisario tendría que esperar 49 años en la institución. ¿Quién se va a esperar 49 años para recibir una pensión de 2 millones de pesos? Entonces ellos tienen que retirarse de intendente a lo sumo, si logran pasar el concurso, si logran llegar, para entonces poder pensionarse con ese sueldo tan paupérrimo después de 20, 25 años de servicio a la institución. Ministro, pues yo no sé usted cómo firmó esos decretos, si estaba enterado del pago de los concursos. Ojalá que esto se corrija, que no se sigan expidiendo decretos. Por eso lástima que el señor ministro de Hacienda se fue, porque este tema es de presupuesto. Habíamos previsto en la reforma de las regalías, senador Lozano, usted creo que nos acompañó para que se creara la bolsa,
de las regalías para tener unos recursos y empezar a poder solucionar esta problemática y la que mencionó el senador Romero en materia de salud, servicio militar, en fin, tanta problemática que dará y lastimosamente nos dará, no sé, para mucho más debate, señor ministro, para estar citándolo acá, pero estos temas puntuales los dejo dejar aquí en la comisión y estaré oficiando a la Procuraduría General de la Nación para que se hagan las investigaciones que haya lugar. Muchas gracias, presidente. Presidenta, muchas gracias. Como siempre, un gran honor estar aquí en esta Comisión Segunda del Senado de la República, comisión que por sus funciones y naturaleza precisamente le competen todos los asuntos que tienen que ver con la defensa y la seguridad nacional. Y como lo hemos dicho en otros momentos y en otros espacios, no hay nada más importante para la seguridad nacional de Colombia, no hay nada más importante para la defensa del territorio patrio que lo que ocurra con la mejor gente que tiene la patria, los soldados de tierra, mar y aire y los policías. Yo por eso, y lo digo en tono respetuoso, pero lo afirmo, aquel que se preocupa por las Fuerzas Armadas, aquel que le duelen los soldados, que le duelen los policías, yo francamente, con mucho respeto, me atrevo a decir que lo acojo como mi amigo, porque eso es lo que le ha faltado al país a través de muchos años, eso es lo que le ha faltado al país dimensionar y darse cuenta, que nosotros tenemos una gente que se ha jugado el todo por el todo, a través de muchos años, que están donde nadie más está, que hacen su oficio y que su oficio permite que la sociedad colombiana viva un mejor momento. Cuando algunos hablan de el futuro del país, de una sociedad estable, justa, pacífica, de la creación de empleo, del desarrollo, todo eso cruza por la relación del esfuerzo, del trabajo que hacen las Fuerzas Armadas y muy específicamente pues sus miembros, los soldados y policías. Así que registro con interés y con mucho agradecimiento como ministro, porque a veces uno en estas tareas también se siente solo, siente también que quiere hacer muchas cosas, que quiere empujar muchos temas, pero no siempre se encuentra o el apoyo, o a veces se encuentra uno con otras realidades que nos superan a todos, las realidades de lo posible, de cuáles son los recursos que existen, de los obstáculos que naturalmente tiene un sistema democrático que no dejaré nunca de ponderar como el que nosotros tenemos, pero con las limitaciones que él trae. Entonces, encuentro un consenso general en la comisión, todos los sectores, si uno ve el arco iris, si se quiere, que representan los distintos sectores políticos que están en esta comisión, pues ninguno deja de buscar cómo aportarle a la discusión o de plantear una problemática para precisamente buscarle una solución tendiente a mejorar las condiciones de vida de los hombres y mujeres de nuestra fuerza pública. Así que eso lo valoro de manera especial. A mí como ministro, pues no me queda solamente emocionarme y hacer estas referencias cada vez que puedo, y no lo voy a dejar de hacer, y no lo voy a dejar de hacer como ministro, y no lo voy a dejar de hacer en la vida, porque es que lo siento, porque es que eso es lo que explica por qué tal vez termina uno en estas funciones pudiendo estar en otras o en otras actividades de la vida. En mi caso, lo digo con mucha franqueza, he considerado que esa vocación de servicio que de una u otra manera todos tenemos, ponerla al servicio de las Fuerzas Armadas es tal vez la mejor manera de servirle a Colombia, pero tal vez de servirle a la gente que de una u otra manera más hace por el país. Pero dicho esto, pues no es suficiente, y lo que le corresponde al ministro de Defensa es tomar decisiones, plantear políticas, enfrentar los problemas y no quedarse solamente en la emoción o en las buenas intenciones o en el discurso. Y de eso entonces es que me corresponde hablar a partir de este momento. Aquí se han hecho unos planteamientos claros y yo quiero responder esto en dos dimensiones. Algunos planteamientos los hizo el senador Romero, quiero responderle, senador Romero, porque, hombre, yo creo
y se lo digo con mucha franqueza, usted tiene muy buena intención cuando lo veo que quiere ayudar a las Fuerzas Armadas, pero me quedo a veces con la sensación que usted mismo es consciente que plantea o medias verdades o trata de causar un poco un rompimiento de la unidad de cuerpo, que es una cosa grave, senador. Yo le digo, no hagamos eso, y yo lo dejo como consejo. Si hay algo que tienen importante las Fuerzas Armadas y aquellos que reconocemos y que vemos el trabajo que hacen, es precisamente que hay una disciplina, que hay unas formas, que hay una unidad de cuerpo y que hay unas lógicas que son a la larga convenientes, independientemente de si se analizan de manera segmentada. Pero yo creo que usted ha hecho unos planteamientos muy valiosos, gobierno tras gobierno, en función de las posibilidades, porque yo también les digo, lo que descubrí también era que es que ser ministro no es ser mago, ni es ser vendedor de ilusiones, es ser administrador de problemas con los recursos y limitaciones disponibles. Con esto no defiendo mi gestión, de pronto no es tan buena como yo quisiera, de pronto uno puede hacer más, pero tal vez lo que quiero hacer notar es que los problemas no se resuelven solamente con el buen deseo, con observarlos y hacer una crítica pertinente, sino que hay que irlos enfrentando. Con esto le diría, creo que sería mejor tener un monto más alto para el subsidio de vivienda, tanto de nuestros soldados como de nuestros policías, como de nuestros suboficiales, oficiales, porque la verdad cuando uno compara incluso el subsidio más alto que pueda tener un oficial y usted lo compara con lo que puede suceder con otros ciudadanos y compara los esfuerzos, las horas hombre, para no hablar de ese soldado, de ese patrullero, pues evidentemente son limitados. Ahora, hay algo que usted preguntó y es lo del año 14, ¿por qué necesariamente se tiene que colocar los recursos en la caja? En fin. Bueno, eso se definió fundamentalmente por ley, eso se definió en su momento por ley y lo de, digamos, obligar a colocar esto en la caja, y la razón, para poder mantener un sistema de subsidio, un sistema que garantice que le llegan los recursos a la gente. Lo que se hace fundamentalmente es que esto funciona como una gran bolsa en donde la gente coloca sus cesantías, se van colocando allí, ellas van generando un retorno y a través de ese retorno más un aporte anual que tiene que hacer de todas maneras el Estado, se va constituyendo lo que es ese ahorro programado, si se quiere, porque esto es un modelo de ahorro programado, no es otra cosa, que garantiza que la gente cuando llega a su año 14 y dándole sostenibilidad financiera a la caja, obtiene su ahorro más su subsidio y al empaquetarlo pues queda con un monto que, insisto, es poco para lo merecido, pero es un monto razonable y un derecho establecido. Habrá sectores, senador Romero, y usted de pronto conoce algunos de ellos, que dicen que todo lo que se dé a miembros de la fuerza pública o cualquier cosa que se les permita es absurdo, que todo lo que se da para los miembros de la fuerza pública eso es para la guerra, que todo lo que termina en recursos para los miembros de las Fuerzas Armadas son recursos que se podrían gastar en otros sectores y en otras actividades. Yo valoro mucho, por eso digo que proveniendo de su visión, usted mismo insista en la importancia de que precisamente los miembros de la fuerza pública tengan unas condiciones y unos recursos apropiados. Esa caja promotora de vivienda, todo el tiempo en las juntas, quienes me representan pues tratan de hacer un trabajo por seguirla mejorando. Por ejemplo, hay una discusión que teníamos en algún momento que tal vez se aprobó, que era que la gente pudiera retirar los recursos en el año 8 y que con eso se le diera un anticipo de modo que consiguiera un crédito de vivienda para completar los recursos. Parte de lo que se ha descubierto es que la forma más efectiva de tener un monto que permita por lo menos acceder a algún tipo de vivienda razonable es el modelo de los 14 años, por la acumulación de recursos. Ahí podríamos entrar en una discusión eminentemente financiera, de modelo, cómo se puede financiar mejor, con qué contraprestaciones de flujos puede haber, en fin. La verdad es que siempre esa discusión es abierta y yo le digo, si uno encontrara la manera que la gente accediera al monto crítico de una manera anticipada sería ideal, pero esto es ideal siempre que no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera de la caja. ¿Por qué? Porque esta es una lógica de
un sistema de ahorro programado, pero colectivo. ¿Eso qué significa? Que con la lógica de las colectividades o de los sistemas incluso pensionales que de una u otra manera han funcionado, si usted, digamos, obtiene todos los beneficios para la generación del presente, la generación que viene atrás queda descalzada, si se quiere, en cuanto a esa aspiración, salvo que alguien coja, capitalice y coloque los recursos. Entonces obligaría, y no sería ni mala idea que algún día se discuta, que el gobierno nacional tuviese que colocar unos recursos adicionales para fortalecer el capital de esa entidad, pero también recordar en la discusión fiscal, porque por eso las cosas hay que hablarlas con realismo. El día que uno toma esa decisión, es una decisión que tiene consecuencias para otras decisiones, o en el sector defensa o en otros sectores de la economía. Uno no quisiera que estas discusiones se den en esa dimensión, pero yo creo que es lo que no se puede perder de vista. Senador Virgües, usted hizo un planteamiento específico sobre un decreto que a mí me correspondió firmar. Desde el día que usted me buscó, y de hecho el senador Camilo Romero me había buscado también muy amablemente, en privado me cogió un día y me dijo, oiga, ¿usted por qué firmó este decreto? ¿Esto qué significa? Yo debo reconocer que la primera reacción fue, ahí hay unas razones, pero déjeme, me siento a mirarlas. He consultado tanto los abogados del Ministerio de Defensa como ahora hablaba con miembros de la Policía Nacional que tienen que ver con el tema. Y me dieron la siguiente respuesta. La respuesta puede no generarnos emoción a usted y a mí, y le voy a explicar por qué. Usted porque ha hecho un estudio profundo, y en mi caso, porque como me oyen a mí permanentemente en el ministerio, las únicas respuestas que me satisfacen son cuando la cosa queda a favor de nuestra gente. Todas las demás yo las sufro, pero aquí también hay normas y leyes y, digamos, razones jurídicas que también los funcionarios públicos tienen el deber de acoger, también sobre una base de proteger el patrimonio público, los recursos públicos. La explicación es la siguiente, senador. La ley 62 del 93, que es la que le dio facultades al presidente de la República para precisamente diseñar el nivel ejecutivo. Esas facultades terminaron en el decreto 041 de enero del año 94. Y en esas facultades, o en ese decreto mejor, que origina la carrera del nivel ejecutivo, hago un paréntesis. Yo hace años tengo mis curiosidades sobre la carrera del nivel ejecutivo. Por ejemplo, yo creo que esa decisión se tomó en un momento histórico, estratégico, y fue de la mejor intención, y creo que prestó su servicio. ¿Cuál fue la intención? La intención era que veníamos de la década de los 70s y 80s con una preocupación muy fuerte por un crecimiento del crimen organizado desmedido que terminó, en cierto sentido, por penetrar todos los segmentos de la sociedad. Todos sabemos que no solo nuestra policía colombiana, sino todas las policías del mundo son las más expuestas, por decirlo de alguna manera, las instituciones más expuestas a la calle, porque como ellas tienen que estar en todas partes, tienen que estar al lado del crimen, pues seguramente eso permitió y ha facilitado no solo en Colombia, sino en otros lugares, que esa institución pueda ser más factible de penetrar por la corrupción, en este caso el narcotráfico, que otras. Y esa sensación de preocupación que se dio finales de los 80s, principios de los 90s, donde nos matan candidatos presidenciales, el narcotráfico pues nos pone prácticamente en jaque. Una de las decisiones estratégicas que llevó a los gobiernos de la época, no me corresponde defenderlo como tal, pero interpretarlo y entenderlo, fue esencialmente la necesidad de hacer una reforma a la policía que permitiera dos cosas. Una, hacer una rápida depuración de la institución. Siempre habrá un debate sobre si esas depuraciones, no solo en la policía, sino en cualquier institución, son del todo justas o no. Tampoco quiero cerrar la puerta, pues, porque siempre en eso, cuando se tira una red, eso cae en el atún, pero también cae en otros pescados, digamos, y ahí es donde vienen las injusticias. Pero eso era lo que se buscaba. En primer lugar, la posibilidad de la depuración, y en segundo lugar, conformar un sistema de personal ejecutivo, como se le llama, que reemplazaba la lógica de los suboficiales y los agentes, mezclando el sistema en uno solo, con el objetivo de tener un personal con un nivel académico y de requisitos de ingreso
más elevado. Eso fue básicamente lo que buscaron. Cuando hicieron eso, uno de los elementos que se utilizó en ese tiempo, y fíjense que en ese tiempo todo se vio muy bien, hoy vamos ya para 15 años, 17 años, y de pronto no se ve igual de bien, por eso la historia y las políticas tienen que cambiar y ajustarse a las realidades. ¿Qué impresión me queda a mí? Que en ese momento se vio muy bien porque se logró hacer una depuración. Recuerden que algo así como 10.000 hombres de la policía salieron de la institución en un periodo corto de tiempo, 3, 4 años. Pero para poder atraer rápidamente un volumen importante de policías, entonces ofrecieron unos esquemas salariales que curiosamente eran más integrales y que en cierto sentido, en un primer momento, daban mejores condiciones que al personal de agentes que se tenía en ese momento y en cierto sentido que a los primeros grados de suboficial. Y se pensó, digamos, con esa lógica integral. Lo que hoy, años después, sabemos todos de ese sistema, es que el sistema no necesariamente permite un sistema de ascensos y reemplazos típico de las organizaciones castrenses. Dicho de otra manera, el modelo de suboficiales, por ejemplo, de las fuerzas militares, o de oficiales, incluso en la misma policía, en las fuerzas militares, tiene un modelo de carrera en donde por tiempo de servicio se garantiza que si se cumplen requisitos, no solo llegar al tiempo, sino si se cumplen todos los requisitos, la gente queda con la posibilidad de ascender al grado inmediatamente superior. En este caso, no se establecieron sino unos mínimos de tiempo, pero no necesariamente se estableció un procedimiento de ascensos. ¿Dónde creo yo? Y lo que estoy dando en este momento son más opiniones como mirando el tema estructuralmente, porque esto nos va a tocar resolverlo. Es que esto no se puede quedar así, esto nos toca resolverlo, y yo hoy sí, con cierta soltura, si me permiten, se lo estoy diciendo al Senado. Este es un tema que vamos a tener que enfrentar como nación, porque la policía es la garante del orden público, la estabilidad, y vamos a tener que trabajar en ese frente. ¿Qué pasa? Al haber colocado un sistema probablemente de ascensos, o perdón, de grados, con ingresos más elevados que los que tenía el modelo de suboficiales y de agentes anteriormente, lo que yo presumo es que pudieron comenzar inicialmente con los recursos que se daban, pero debió ocurrir en el tiempo que no necesariamente se fueron allegando los recursos que cada año se necesitaban para garantizar un sistema de ascensos con los tiempos mínimos. Entonces, como los tiempos eran mínimos, pues empezó a dilatarse el tema en función de que fuera apareciendo los recursos, hasta que mire donde llegamos en el año 2011 a tener que inventarnos un plan de choque y conseguir unos recursos y un monto y una bolsa grande para poder resolver el tema. Francamente, ¿qué creo yo? Aquí hacia adelante, en este frente del nivel ejecutivo, vamos a tener que pensar en un modelo de carrera. Si no se garantizan los ascensos, porque ese puede ser una alternativa, no necesariamente uno necesita que en este sistema todo el mundo ascienda, por lo menos sí se garanticen unos incrementos cada cierto tiempo, de modo que el hombre que está en 20 años no gane lo mismo que está en un año, hasta por una lógica de experiencia y demás. ¿Yo qué les quiero contar sobre eso? Este tema nos ha llevado a que invitemos al Ministerio de Hacienda, y así, hay que decirlo, senador Lozano, el Ministerio de Hacienda ha aceptado a generar una mesa de trabajo. Alguien me diría, ay ministro, otra mesa de trabajo. Yo les digo lo siguiente, yo sí creo en las instituciones. Si uno no cree en las instituciones y cree que todo toca hacerlo por la fuerza o a la brava, pues mejor dicho, el mundo no caminaría, y yo lo digo con mucha franqueza. Nosotros tenemos una institución seria, técnica, profesional, que es el Ministerio de Hacienda, y que con esas mesas de trabajo, hablo por mí, yo puedo dar fe que sí hemos conseguido soluciones. ¿Qué significa esta mesa de trabajo? Hemos dicho, tenemos que diseñar el modelo que nos permita garantizar los flujos y los recursos hacia adelante, con una lógica de marco a mediano plazo, senador Lozano, que permita de una u otra manera financiar esa carrera, que garantice que tenemos una carrera de nivel ejecutivo, pero que estén garantizados por tiempo de ascenso y requisitos algunos ascensos, o los que correspondan, que existan los flujos, y que en cierto sentido empecemos a analizar si debería crearse una especie de prima de antigüedad
o prima de permanencia. Exactamente. Para de una vez por todas resolver este problema. Ahora ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿y ya tiene resuelto el problema y todo? No, yo les he contado, pero es una historia, porque en esto yo no puedo improvisar, yo puedo no saber suficiente, puedo tener muchas limitaciones, pero creo que en esto uno tiene que hacer un ejercicio juicioso para poder ir resolviendo los temas. O sea, en ese punto, ahí hay, creo que un esfuerzo común, y esta comisión, estoy seguro que cuando este problema se resuelva del todo, esta comisión permanecerá y probablemente el ministro no estará. Por eso he querido hoy extenderme en este punto para que veamos hacia dónde tenemos que ir. Y yo creo que en estas cosas, el éxito de las instituciones, de los cambios en las naciones, es que todo el mundo se agarre las manos, los interesados, y empiecen a moverse en la misma ruta para que se vaya gestando la solución definitiva. Entonces, al nivel ejecutivo yo le diría, estamos trabajando ya en serio en esto, a ver en qué momento del tiempo comenzamos a ejecutar esta solución. El senador Virgües, y por eso hice un paréntesis y me desvío un poco para volver a su punto. Entonces se crea la ley 35 y la ley 62 del 93, ahí se establece el decreto 41 del 94, y ahí, senador, ¿qué me dicen los abogados? Ahí se definió cómo quedó establecida la carrera del nivel ejecutivo, incluyendo sus tiempos de asignación de retiro o pensión. Y se estableció, a diferencia del modelo que se tenía para agentes y suboficiales, que en el modelo anterior era de 15 a 20 años, mientras que en este modelo quedó de 20 a 25 años. ¿Qué ocurrió? Mucho de lo que pasó en los 90s fue tratar de convencer a aquellos que eran agentes y suboficiales que se salieran del sistema de agentes y suboficiales y se pasaran al sistema del nivel ejecutivo. Algunos seguramente lo hicieron porque les pareció económicamente conveniente, porque era evidente que había un mejor ingreso, por lo menos de corto plazo ahí, en el nivel ejecutivo que en el modelo inmediatamente anterior. Entonces la gente se pasó. ¿Qué pasa? Lo que ellos hicieron con mucha legitimidad fue que cuando les llegó su tiempo de pensión, ellos pensaron que lo que había pasado era que se habían pasado a un régimen y mantenían sus beneficios pensionales. Y en esto yo le doy la razón, senador Virgües, a veces las interpretaciones jurídicas terminan por enredar las cosas y alargar los problemas. ¿Qué veo yo? Veo que lo que terminó por ocurrir es que seguramente abogados de la época dijeron, no, este decreto 41 del 94 significa que todo el que llega al nivel ejecutivo, no importa cuál sea, tiene su tiempo de pensión de 20 a 25 años. Pues aquellos que se pasaron, que venían del régimen anterior, una vez les llegó su tiempo, se preocuparon y dijeron, pero ¿cómo es esto? Nosotros teníamos nuestro tiempo de pensión a los 15 años, una cosa es que me pasé, pero otra cosa es que me quedé sin mi derecho a la pensión. Salieron, demandaron. Senador, esa es la demanda que se gana en el Consejo de Estado. En el Consejo de Estado, lo que termina el Consejo de Estado por decir es que para todos aquellos que se pasaron, digamos que se movieron de un régimen a otro, se les respeta en tiempo de pensión el régimen original que tenían. Pero en tanto aquellos que han ingresado, se han incorporado desde cero, es decir, que entraron como civiles, por decirlo de alguna manera, y se incorporaron al nivel ejecutivo, ellos sí tienen que someterse a este sistema de los 20 a 25 años porque es el régimen de carrera que tienen. Una interpelación, señor eso me tomo un ministro. sorbito de agua. Eso, ministro. Para una interpelación, Es doctor que Virgües. está ahí donde usted me da la razón. Es que ustedes no puede, el Ministerio de Defensa no puede hacer normas que tengan que ver con el régimen de asignación de retiro. Aquí dice, el régimen prestacional allí establecido debe regularse por el Congreso. O sea, esos 20 años nos corresponde a nosotros decidir si son 20 o 25 o 30, 40, no a ustedes. Ese es el punto. Que Claro, ustedes sí. lo vienen haciendo a través de decretos cuando no tienen la competencia y se les sigue cayendo. Ese es el punto clave que quiero que entiendan aquí el personal. Yo entiendo la problemática fiscal, entiendo lo que significaría, por eso ustedes sacan
un resumen ejecutivo acá interno y yo les pregunto cuánto se pueden beneficiar, y aquí en el resumen ejecutivo dicen como 49.000, pero usted en la respuesta me dice, no, solo 3.900. Pues claro, yo entiendo porque el problema presupuestal, y esto pues bueno, no quería sacar aquí, ventilarlo, pero es complejo, pero es que, senador Lozano, yo no sé si yo estudié mal o no sé si no leo bien aquí las sentencias del Consejo de Estado. Dice que el régimen prestacional en materia de asignación de retiro le corresponde al Congreso de la República, Presidenta. Es claro, no al Ministerio de Defensa. Así nosotros, por ley de facultades extraordinarias, digamos, tome, ministro, hágalo, no podemos. Así querramos, no podemos. Toca hacerlo aquí. Bueno, yo tal vez sobre eso, senador, le diría, en materia jurídica, y yo no soy abogado, así que me excuso por mis limitaciones, pero le diría, en materia jurídica siempre habrá interpretaciones. Yo no puedo decir que su interpretación sea equivocada, pero también le diría que de alguna manera reconozca por lo menos que esta interpretación puede ser factible. Esta interpretación, ¿qué plantea? Lo que plantea es que como el origen de la carrera del nivel ejecutivo se origina en un decreto que se origina en unas facultades extraordinarias que ya le fueron dadas al presidente de la República para definir la carrera, lo que hace, digamos, el Ministerio de Defensa es acoger que esa carrera ya está creada por un decreto emanado de una autorización del Congreso y en consecuencia, entonces, eso es lo que permite básicamente redactar el decreto de esta manera. Yo lo que quisiera tal vez para terminar mi explicación en este punto es decirle que mire, si existiese una interpretación que jurídicamente sea absolutamente sostenible, en donde nosotros estemos equivocados, yo he ordenado revisar este tema hasta que estemos tranquilos, pero sí le puedo decir que con solidez los abogados del Ministerio y de la Policía pues han dado total cumplimiento a lo que se entiende ordenó el Consejo de Estado, es decir, que todos aquellos miembros del nivel ejecutivo que provienen del sistema anterior, se les debe respetar y esa es la obligación con la que, digamos, se queda claro en la sentencia, el régimen prestacional. Presidenta, muchas gracias. Quisiera aprovechar aquí la presencia del ministro, porque es que a mí me preocupa que se diga que se va a seguir incrementando la fuerza pública y con qué le vamos a pagar, para seguir con la misma situación, para seguir con los mismos debates. Esa es una mala planeación que hace el gobierno nacional cada vez que anuncia 20.000 policías, 20.000 soldados, para tenerlos sin salud, para tenerlos sin vivienda, para tenerlos represados en el ascenso. Eso sí me parece incoherente, porque para ellos no hay prosperidad social, lamentablemente. No hay futuro para nuestros miembros de la institución y ojalá hagan un replanteamiento de eso, porque si bien esto es música para los oídos de los ciudadanos cuando digan más policías, más soldados, pero no lo es así para los miembros activos de la institución que hoy precisamente nos tenemos en este debate velando por su bienestar. Simplemente para aclarar aquí, señora presidenta, que nuevamente el señor ministro lo hacen caer en un hierro, porque no se trata de interpretar, no se trata de que los asesores interpreten o de que yo interprete, sino que aquí es claro lo que dice la Constitución y la ley. Dice la Constitución y la ley que en materia salarial y en materia de asignación de retiro y de pensiones es al Congreso que le compete y no al ministro. El ministro dice, con facultades sacamos ese decreto, pero le reitero que no se puede invocar esa facultad porque, entre otras cosas, eso fue en el año 93, año 2004 y no puede hacer lo propio en este momento. Decirle al personal de nivel ejecutivo que en consecuencia quedan vigentes los decretos ley 1213 y la ley 924, quienes ingresaron el 1 de enero del año 2005 se pensionarán a los 18 y 25 años, así lo estableció la ley, así lo estableció este Congreso. Los que ingresaron con anterioridad a esa ley 923 los cobija el decreto ley 1213, para que quede absoluta claridad, no haya más confusión, no se dejen embaucar por las circulares que expida la dirección de la policía, reclamen sus derechos como debe ser, porque esa es la ley que se aprobó en este Congreso de la República. No más cuentos de interpretaciones, no más cuentos de confusiones, porque claramente lo ha dicho el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Dice, abro comillas, es evidente para la Corte que las normas acusadas previstas en el decreto ley
a regular el régimen prestacional de los miembros de la fuerza pública, en especial la asignación de retiro a través del otorgamiento de facultades extraordinarias, desconocen lo previsto en el artículo 150, numerales 10, 19, literal E, de la Constitución Política, en cuanto al régimen prestacional allí establecido. Debe regularse por el Congreso de la República, mediante normas que tengan un carácter general, conocidas en nuestro sistema como leyes marco, y no por intermedio de una habilitación legal valiéndose para el efecto de facultades extraordinarias. Es claro, senador Lozano, no entiendo aquí, el ministro es economista, pero aquí es muy claro, no sé por qué los asesores insisten, lo hacen cometer ese yerro, es vergonzoso, y esto es un problema de recursos que hay que resolver. Bienvenidas todas las iniciativas que tiene el señor ministro, ojalá se pueda trabajar en equipo, pero no está bueno que sigamos engañando a los miembros de la institución con circulares firmadas por un subalterno que ni siquiera es capaz de firmar al director de la policía, sino que la firma un subalterno, y eso sí me parece también de lo más detestable, que se llegue a esos escenarios para vulnerar los derechos de la fuerza pública. Por supuesto, senador, que nos sumaremos al no ascenso de los señores generales, a quienes también aprecio con todo el alma, los he felicitado, los hemos condecorado acá, los hemos ascendido, pero hasta tanto no haya claridad en materia salarial para ascenderlos, aquí también me sumaré y le solicitaré nuevamente, reitero a la presidenta, no me designen como ponente de ningún ascenso de general de la Policía Nacional. Finalmente, pues agradecerle, presidenta, por este debate, por la oportunidad. Se quedan muchos temas, señora presidenta, que seguramente vendrán más debates, pero hoy quisimos darle una claridad al personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, que tengan absoluta certeza que las leyes que lo está rigiendo en este momento, la ley 923 y el decreto 1213. Lo demás es inconstitucional, es ilegal, así insistan en el Ministerio de Defensa, pero reclamen sus derechos como lo ordena la Constitución. Gracias, presidente.